Hola, soy Fabio Marsanz, tu profesor de español. Y esto es Español con Alma. Hoy vamos a dedicar este vídeo a ayudaros a vencer uno de los problemas más grandes que suele haber en el español cuando lo estás aprendiendo. Cuando mis alumnos llegan por primera vez, siempre les cuento lo siguiente. En español hay varios final bosses y uno de ellos es la diferencia entre pretérito indefinido y pretérito imperfecto, past simple y past continuous. Muchos alumnos me han llegado siempre con esta enorme problemática, pero hoy vamos a intentar acabar con ese asunto para siempre. Y si no, cuando se te olvide, siempre puedes volver aquí para recordar cuáles son exactamente las diferencias importantes entre ambos tiempos del pasado. Empecemos por el más sencillo, el pretérito indefinido. El pretérito indefinido es el equivalente, en la mayoría de los casos, al past simple en inglés. Es decir, es aquel tiempo que vamos a usar para hablar de past events, cosas en el pasado. Y como hablamos de cosas en el pasado, tenemos que decir con él qué momento del pasado específico aconteció esto. Es decir, lo mismo que en inglés sueles decir last year into 2023, last summer, last Monday, en español diremos ayer, el último viernes, el mes pasado, el año pasado, en 2023, en abril. Te digo el momento específico, concreto, en el que la acción del pasado ocurrió, aconteció. Por tanto, hablamos de un tiempo que sirve para hablar de cosas terminadas en un tiempo ya terminado. Todo está terminado aquí. Por eso se suele utilizar para hablar de anécdotas, de hechos históricos o acontecimientos. Por ejemplo, el mes pasado vino Juan. Vino Juan. El mes pasado vino Juan. Ahí tenemos un pretérito indefinido. El mes pasado nos está indicando que fue algo ya acontecido. El mes pasado era mayo. Este mes es junio, o al menos el mes en el que estoy grabando esto. Otros usos. Colón llegó a América en 1492. Mis padres se casaron hace 5 años. Llegó a América, se casaron hace 5 años. Vale, seguro que queda claro. Ahora es cuando viene el problemático de verdad, el imperfecto. Porque, ¿cuál es la diferencia real entre indefinido e imperfecto? Bien. Como hemos dicho, el indefinido nos sitúa en un momento específico del pasado y lo utilizamos para hablar de esa acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Ya está acabada. El imperfecto no nos suele decir en qué momento ocurrió la acción. No suele darnos la importancia del detalle del momento exacto en el que algo ocurrió, del momento exacto en el que algo aconteció, pero entendemos que fue en el pasado, por el resto de la frase, por el contexto en el que nos movemos. Por tanto, hablamos de 3 usos principales cuando nos enfrentamos al final boss pretérito imperfecto. El primero, para hablar de una acción que ocurrió en el pasado. Sí, pero cuando hablamos de descripciones de cosas que solíamos hacer en el pasado. Por ejemplo, en inglés podrías decir I used to have short hair. En español podrías decir tenía el pelo corto. Antes tenía el pelo corto. When I was a child, I was playing every single day. Cuando era pequeño, imperfecto. Cuando era pequeño, jugaba, imperfecto. Jugaba todos los días. Te estoy describiendo un hábito en el pasado. No te estoy diciendo el día X, el mes X, el año X. Ocurrió esto. Te estoy diciendo un past habit, during the past. Un hábito, una rutina en el pasado.
Ahora es cuando vamos a hablar de los dos usos del imperfecto que realmente lo vinculan con el continuous. Y además tiene otro uso muy común que es el que le hace parecido al past continuous en mucho sentido, que es la acción interrumpida, la cosa que estabas haciendo, you were doing, cuando algo más te interrumpió, o la cosa que estabas haciendo mientras alguien más estaba haciendo otra cosa. I was doing this while the other person was doing the other thing. Ese uso en concreto es el continuous en inglés, pero hay más al describir una escena, describir el pasado. Por ejemplo, en inglés podrías decir The birds were singing, the sun was shining, and the people were playing outside. Esto en español se transformaría en los pájaros cantaban, el sol brillaba y las personas estaban jugando o jugaban fuera. Esta descripción de la escena del pasado, sin que importe cuándo ocurrió el evento en sí, sino lo que estaba ocurriendo, es la marca del imperfecto. Nuevamente, aquí no te he dicho ayer, el año pasado, el mes pasado. Eso no es imperfecto, eso es indefinido. Momento específico del pasado donde algo acontece. Indefinido, past simple. La acción que acontece y como yo te la describo, te cuento esa acción, la rutina del pasado, imperfecto en el español. Ahora vamos a utilizar Bamboozle, una herramienta, una página web que me encanta y que también uso en mis clases a menudo para practicar estos dos tiempos verbales. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a conjugar los verbos entre paréntesis de la manera más adecuada, o mejor dicho, tú vas a conjugarlos en voz alta y yo voy a comprobar que lo has hecho, o más bien, te voy a explicar por qué estás en lo cierto. Vamos con la primera oración. Cuando Raúl le gustaba mucho jugar al fútbol. Y si has dicho era, estás en lo cierto. Era, porque te estoy hablando de un past habit, de un hábito en el pasado. Ayer en la escuela. Ayer estudié mucho en la escuela. Momento específico. ¿Cuándo hice esto? Ayer. Momento en el pasado. Acción terminada en el pasado. Estudié mucho. Yo, mucho tiempo en el trabajo cuando mi hijo pequeño. Yo pasaba mucho tiempo en el trabajo cuando mi hijo era pequeño. Dos hábitos en el pasado. Mientras yo trabajaba o cuando yo trabajaba mucho cuando mi alumno. Aquí tenemos, de hecho, un hábito pasado y dos acciones simultáneas. Como puedes ver, yo hacía esto cuando mi hijo era pequeño. Nos está diciendo, primero, que esas dos cosas ocurrían a la vez y segundo, que era un hábito, una costumbre en el pasado. En 2014, la nacionalidad española. Efectivamente, si tenemos una fecha, eso es un enorme indicativo de que necesitamos indefinido. En 2014 yo obtuve mi nacionalidad española o la nacionalidad española. Bueno, espero que este vídeo te haya servido para dominar y entender mucho mejor la diferencia entre el indefinido y el imperfecto. Si en algún momento notas que se te empieza a olvidar, siempre puedes volver a revisar este vídeo y refrescar tu memoria. Con este primer Final Boss derrotado, tu nivel de español subirá exponencialmente. No te haces a la idea de cuánto. Serás capaz de expresarte con total claridad en presente y en pasado. Si quieres más contenido como este, dale a like y déjamelo saber en comentarios, porque así le diremos al algoritmo: hey, este tema es bueno, este contenido es increíble. Y podremos generar más y más contenido como este y mejor para continuar elevando tu español a los cielos. Esto es todo por ahora.
Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!